hay un excontralor que no se atrevió a investigar los negocios de la familia Vibriesca, mucho menos los de la familia Muriño, mucho menos los de su excompañero senador Jorge Nordhausen en Campeche. Ya no hablemos de los del traficante Buenotorio y de Mario Ávila, señalados en múltiples negocios de petróleos mexicanos. Pero eso sí, aquí vinieron a decir, no tuvieron empacho en decir que había que transformar a Pemex en la palanca del desarrollo de México. Nada más que repiten un viejo discurso que viene desde las épocas de López Portillo. Y yo les voy a recordar, el 18 de marzo del 2000, Zedillo dijo: la expropiación fue la semilla de una industria petrolera propia, fuerte y muy querida para todos los mexicanos. Desde que la explotación se hizo exclusiva para los mexicanos, el petróleo ha sido una poderosa palanca de nuestro desarrollo. Fox, el 15 de marzo del 2006, con Chicontepec modernizamos la estratégica utilización del petróleo como palanca del desarrollo nacional e instrumento para reducir la pobreza del país. Calderón, el 27 de febrero de 2012, Pemex alcanzó ya una tasa de más de 100% en la restitución de reservas probadas, con lo cual se garantiza la producción permanente de hidrocarburos, su viabilidad de largo plazo y con ello que siga siendo, adivinen ustedes, la palanca para el desarrollo nacional. Esto es algo que no hemos podido decir los mexicanos en los últimos 30 años. Ahí está la moderna frase que han utilizado los panistas en esta larga jornada. Terminaré diciendo, y señor presidente, gracias por su paciencia, que un fantasma ronda en este Senado. Es el fantasma del fascismo, de la dictadura neoporfirista, aquellos que suprimen los derechos laborales de los trabajadores de la educación, que se van a reelegir, que atacaron la revocación del mandato, que suprimen la voz de la consulta popular y que hoy van a entregar a los extranjeros el petróleo y la electricidad. Eso no es modernidad. Revisen la historia de nuestro país. Este país merece que haya mejores oportunidades para todos los mexicanos. Merece que se erradique la pobreza. Ustedes estuvieron los 12 últimos años y no supieron hacer nada. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores San Román. ¿Sigue Laida? ¿Sigue Laida? ¿Dónde lo va a poner Laida? Pues aquí lo más alto posible. Ponte aquí, Laida, y te ayudamos. Sí, así me la paran, ¿no? No, sí, tú ahí. A subirla. Órale. Solo 2 minutos. Uno para protestar por la intolerancia en el Senado, no sé quién da la orden, pero no nos permitían pasar una cartulina. Hemos sido respetuosos, yo les ofrecí, lo voy a usar en mis tiempos, no estoy interrumpiendo a nadie. Sin embargo, es un forcejeo descarado con los trabajadores que están en la puerta, que cumplen con su deber. Y ahora ya sabemos que tienen una instrucción de pasar a recoger su cheque, y esto me parecería muy grave por el solo hecho que nosotros hayamos logrado introducir estas mantas de manifestación. Espero que esto se corrija y que este Senado tenga una mayor apertura y respete la libertad de expresión, sea por escrito, sea en mantas, sea hablado. Solamente quiero agregar que mi voto es en contra por todas las razones que ya dije, pero también por algo que me parece muy grave, como lo denunció el senador Camacho hace unos días. Las transnacionales
han operado los procesos electorales y el pasado proceso electoral de Peña Nieto no fue una excepción. Esta reforma no es otra cosa que cumplir el compromiso inmoral e inconfesable de Peña Nieto con fuerzas económicas extranjeras. Vinieron los tratos desde antes de su elección y ya siendo presidente electo, lo cual avergüenza al país. Aquí cabe pronunciar la frase del diputado Ricardo Monreal: quien empieza comprando la presidencia, termina vendiendo la patria, y eso es lo que hoy estamos viviendo en México. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva! La patria es primero. Pemex no se vende. Senadora, Pemex se defiende. Si nos dejan permitir seguir los trabajos de esta asamblea y el favor, como quedamos, de retirar las mantas, e inmediatamente tendrá el uso de la tribuna la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván en pro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidente. Gracias, senadores y senadoras. Así mero. Chiquita pero picosa. ¿Listo? A la hora que me permita hablar, senador presidente. Senador, por favor. Con su permiso, Gracias. señor presidente. Continúe, senadora, por favor. Qué rápido se pierde la memoria en este Senado de la República. Hace unos cuantos días, semanas, algunos de ustedes le dieron la espalda al pueblo de México al decirle sí a la reforma hacendaria. Es una incongruencia que hoy se presenten y manoseen esa manta que los dignifica. Hay que ser congruentes para portarla y hay que tener los tamaños para soportarla, señores. Estimados compañeras y compañeros, subo hoy a esta solemne tribuna para exponer mi posición respecto a la intención que existe de reformar nuestra Carta Magna con el objetivo de fortalecer la industria energética y con ello beneficiar a México en lo económico y en lo social. Quitemos las cadenas a los gigantes mexicanos, Pemex y CFE, las cadenas de la corrupción, las cadenas del tráfico de influencias, las cadenas del sindicalismo malentendido, de los políticos empresarios. Hoy somos responsables de votar reformas que han sido muy polémicas y que han dividido opiniones. He escuchado y analizado las diferentes posiciones que existen respecto a este tema. Y aunque tengo una posición a favor de una verdadera y profunda reforma energética, debo decir
que estamos dejando ir esta oportunidad de elevar a rango constitucional el compromiso que tiene México con el cuidado del medio ambiente, ya que no veo que se haya incluido esta perspectiva de manera clara y contundente. Por supuesto que sí al desarrollo económico responsable y con sustentabilidad. Estoy convencida de que esta propuesta que discutimos hoy es incompleta y, en el mejor de los casos, es la punta del iceberg en materia de reformas y adecuaciones que requiere nuestra legislación en materia energética. El gran tema vendrá en la legislación secundaria, en cómo protegeremos los intereses económicos y ambientales de México. No basta con aprobar esta propuesta, compañeros. Debemos aspirar a más y tener presente el liderazgo que México ha adquirido en el ámbito internacional. Por ello, con mi voto a favor de esta reforma, asumo el compromiso y la responsabilidad de dar seguimiento puntual a los cambios que se requieren en las leyes reglamentarias. Es menester y responsabilidad de nosotros estar al pendiente de cómo se pretende el Gobierno federal regular las condiciones en las que participarán las empresas privadas en la explotación y aprovechamientos de los recursos energéticos. Y no me refiero solo a los recursos petroleros, sino como esta propuesta que tenemos hoy enfrente de nosotros nos llevará a aprovechar el potencial eólico, la franja solar, la fuerza maremotriz, la energía geotérmica y la capacidad de generación de energía a través de la biomasa. Y en otras ocasiones ha quedado en evidencia que para el presidente Peña el tema del cambio climático no es suficientemente importante. Y les doy un ejemplo. El presupuesto de egresos de la Federación destinó 0 pesos en el recursos económicos para el Fondo de Cambio Climático previsto en la ley. Las implicaciones del cambio climático para nuestro planeta son profundas y abrumadoras. El mundo de los negocios puede y debe desempeñar un papel fundamental a la hora de desarrollar soluciones mediante la innovación y la competitividad. Es por ello que hoy estamos discutiendo de cómo llevar a Pemex y a CFE a hacer un negocio rentable y productivo. También es fundamental incluir aspectos que aseguren sus operaciones, que contribuyan a un desarrollo sustentable, como el que definió en 1987 la doctora Burland, ex primera ministra de Noruega. Aprovechemos, pues, esta oportunidad de legislar a favor del desarrollo de nuestro sector energético, incluyendo un enfoque vital hacia la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático. Seamos coherentes con nuestra intención de poner al sector energético mexicano a la vanguardia y con nuestra estrategia y liderazgo a nivel internacional. Construyamos reformas de gran calado y no nos quedemos con las versiones light que nos han venido a presentar el Gobierno federal. México está en nuestras manos. Construyamos junto el país que puede y debe ser. Hoy, con nuestro voto, haremos historia. Lo único que se requiere son mexicanos con una visión clara y definida del rumbo que debemos tomar. Se necesitan profesionistas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, jóvenes y legisladores que tengan el espíritu y la voluntad de transformar a este país, dejando a un lado género, etnia, creencias y posiciones políticas. Seamos dignos representantes de este gran pueblo. Por ello, propongo reflexionar para que se mantenga la propuesta que presentó mi partido, la cual considera aspectos fundamentales para el cuidado, conservación y preservación del ambiente y garantizar una economía baja en emisiones de carbono, compromisos asumidos, termino, señor presidente, en tratados internacionales para frenar el incremento de temperatura. En el evento más importante de cambio climático a nivel mundial, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, Cristina Figueres, expresó lo siguiente: somos los primeros seres humanos en la historia en respirar 400 partes por millón de CO2 o de dióxido de carbono, y esto es sumamente grave. El PAN le cumple a México. Somos un partido responsable y comprometido con el desarrollo del país. No somos un partido mezquino, no regateamos las reformas que sabemos indispensables para crear y lograr el bienestar de los mexicanos. Hoy, con mi voto consciente, de frente a la historia y con congruencia de ser y hacer lo correcto, refrendo nuestra voluntad para seguir dando los pasos para construir un México mejor y más digno. Por su atención, muchas gracias.
Tiene el uso de la tribuna el senador Humberto Mayans Canaval a favor del PRI, último orador en la discusión en lo general. Con su venia, señor presidente, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Pedí hacer uso de la tribuna para participar en el debate sobre la reforma energética, no solo como integrante del grupo parlamentario del PRI, sino también para fijar mi posición como senador por el Estado de Tabasco, entidad eminentemente petrolera. Permítanme, compañeras y compañeros senadores, plantear dos preguntas fundamentales que trataré de razonar con ustedes. La primera, ¿por qué la necesidad de una reforma energética como la planteada por esta soberanía, dada la situación energética en el mundo? Hoy, el mundo se encuentra en una etapa de transición de lo que varios científicos, expertos y economistas han llamado los inicios de la tercera revolución industrial, la cual implica una profunda y veloz revolución científica y tecnológica en los campos de las comunicaciones. Vivimos en la era del conocimiento y del Internet y de la energía. Revolución que está cambiando los fundamentos de la economía global, de la productividad, de la generación de empleos, las prácticas políticas democráticas dominantes e incluso las modas y estilos de vida del hombre mismo. Esta revolución incide de manera importante en la industria de la energía y se caracteriza por un cambio tecnológico constante y acelerado, que rompe con los paradigmas del viejo modo de producción de la segunda revolución industrial basada en el carbono y que implica, como sucede ya, la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos por una parte y la generación de energías limpias de fuentes renovables por la otra. El petróleo y el gas de lutita se hicieron ya hoy económicamente viables, mientras que la explotación de arenas bituminosas es una realidad. De la misma manera que las energías eólica y solar se vuelven cada vez más competitivas y llegarán, según los expertos, a más tardar en el año 2050, a sustituir a los hidrocarburos, dejando atrás la era del carbono. Tanto la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, como los Estados Unidos y Canadá, están a la vanguardia de dichos cambios. Cuentan con los conocimientos científicos y tecnológicos, con los recursos económicos y el plan de acción para que el cambio se complete a mediados del presente siglo. Estados Unidos, por ejemplo, pasó a un aumento exponencial de la producción de petróleo y gas, de producir 3 millones de barriles por día en 2008 a más de 7.250.000 durante el primer trimestre de 2013, con lo que sus importaciones de hidrocarburos líquidos cayeron 40%. Solo el estado de Texas produce más de 2.6 millones de barriles por día, superando el total de nuestra producción nacional. El uso de energías limpias, por otra parte, evitará las consecuencias catastróficas del cambio climático. Este está ocasionando a la humanidad debido al calentamiento de la atmósfera y de los océanos, derivado de las altas concentraciones de gases efecto invernadero producidas por el uso intensivo y desordenado de los combustibles fósiles. En los últimos 30 años, los desastres naturales han ocasionado la muerte de más de 2.5 millones de personas y pérdidas de casi 4 billones de dólares en todo el mundo, según la Organización de Naciones Unidas. Segunda pregunta, ¿dónde queremos que esté ubicado México en los próximos 35 años en materia de desarrollo y bienestar, dadas las grandes transformaciones que está viviendo el mundo? Hay dos respuestas posibles. La primera, atrapados en el pasado, en la era del carbono,
usando tecnologías obsoletas y contaminantes con altos niveles de incompetencia económica y por ende de desempleo, pobreza e ingobernabilidad, relegados en el entorno internacional. Y segunda respuesta posible, a partir de la explotación eficiente y racional de las reservas de petróleo y gas con las que contamos actualmente, iniciando a su vez una transición ordenada y rápida hacia la explotación de los importantes yacimientos no convencionales de hidrocarburos con los que cuenta el país: Shell Gas, Shell Oil, aguas profundas y ultraprofundas, en el corto y mediano plazo, y en la ruta de los cambios tecnológicos para obtener energías limpias de fuentes renovables hacia el año 2050, generando consecuentemente mayores niveles de riqueza y bienestar para toda la población, preservando a su vez nuestro medio ambiente y la rica biodiversidad con la que cuenta el país. En un segundo termino. De las respuestas que demos, compañeras y compañeros, a estas interrogantes y las decisiones que hoy en esta soberanía tomemos, dependerá el futuro de la nación. Para mí no hay duda alguna. He llegado a la conclusión que la iniciativa que estamos analizando hoy y las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto son visionarias y valientes, legítimas, son indispensables para modernizar a México y nos permitirá construir entre todos un país más próspero, igualitario y respetado en el contexto internacional. El presidente Peña Nieto está profundamente legitimado, dado que triunfó con una diferencia de más de 3 millones de votos y está transformando a México con esta iniciativa. Es una reforma, termino, señor presidente, que pretende poner a México a tiempo con los tiempos que corre el mundo. Es una reforma indispensable para que México entre de lleno al siglo XXI, al nuevo milenio. Como lo señalará un visionario diálogo celebrado en el otoño de 2011 entre el expresidente chileno Ricardo Lagos y el escritor mexicano Carlos Fuentes. Cito: lo que pasa es que el futuro es hoy. La reforma que nos ocupa igualmente privilegia los intereses nacionales, respeta el sentido histórico de las luchas que los mexicanos nos hemos dado en nuestro devenir histórico para preservarnos como nación independiente y soberana. Como señaló el presidente Simón Pérez en su reciente visita a este honorable Senado, la gente prefiere recordar en lugar de imaginar, prefiere caminar en lugar de volar, y es hora de volar y de imaginar un nuevo país. Es decir, se prefiere ver al pasado y no imaginar un futuro mejor. Lo reaccionario, lo conservador, lo antipatriótico, lo inadmisible es no hacer nada, quedarnos en las condiciones en que estamos hoy, es cruzarnos de brazo y ver pasar el tiempo y el progreso, como pretenden algunos. Ello significaría condenar a México al atraso, a la pobreza y a la exclusión internacional. Por ello mi voto como legislador tabasqueño, como priista, y el voto de mi grupo parlamentario será a favor de la minuta que hoy estamos debatiendo. Y los invito, compañeras y compañeros senadores, a dar su voto a favor de México. Primero es México. Muchas gracias, compañeros. Gracias por su comprensión, señor presidente. Señor presidente, entrego por escrito mi posicionamiento para que en términos del reglamento del Senado, dado que se recortó el tiempo, sea incorporado de manera íntegra al diario de debates. Muchas gracias, señor presidente. Ya quedó registrado. Senadoras y senadores, en virtud de que está suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 del reglamento, se abre el registro para reservas artículos o para presentar adiciones. Informa a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 25, 27 y 28 y todos los artículos del régimen transitorio. Adicionalmente, se tiene la propuesta de adición de 5 artículos transitorios. Háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para coger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general. De esa manera,
inicia la votación nominal por parte de los legisladores en relación a este dictamen por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Hay que señalar que antes de esta votación se tuvo la oportunidad de escuchar a legisladores quienes representaban el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios. Posteriormente se dio inicio a la discusión en lo general, donde se inscribieron más de 30 oradores para hablar tanto a favor como en contra. Después de esta discusión, se dijo por parte del presidente de la mesa directiva que este asunto está suficientemente discutido. Por ello, se giró instrucciones para que se diera apertura al tablero electrónico y se recabara la votación por parte del Pleno presente en esta sesión ordinaria. Hay que señalar también cuál es el contenido de este dictamen que en estos momentos está a consideración de los legisladores para que usted también tenga un panorama más amplio. Pero antes de comentarle su contenido, hay que señalar que se hicieron diferentes reservas por legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios, donde se reservan el artículo 25, el 27 y el 28 constitucional, así como todo el régimen transitorio, el cual consta de 21 artículos. Asimismo, se hace la propuesta de adicionar 5 artículos transitorios, lo cual estaremos viendo cómo se desarrolla el debate, la discusión, el análisis en lo particular en unos momentos más, después de que se desarrolle esta votación nominal, para saber cuál es el sentido de la votación en lo general de este dictamen. En estos momentos, la Secretaría de la Mesa Directiva está señalando que resta tan solo 1 minuto para que los legisladores puedan emitir su voto. Le comento parte de lo que contiene el artículo 25 constitucional, ya que propone incorporar al párrafo 4 el concepto de empresas productivas del Estado como parte de las entidades cuya propiedad y control recae en el gobierno federal para la realización de actividades en las áreas estratégicas señaladas en el párrafo 4 del artículo 28 constitucional, a saber, correos, telégrafos y radiotelegrafía, exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Estos sustituyen en el proyecto de dictamen las expresiones petróleo y los demás hidrocarburos vigentes. Como parte de las reformas al artículo 28 constitucional propuestas, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional y el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Electricidad. En unos momentos más sabremos cuál es el resultado de esta votación por parte de los legisladores. Escuchemos. Señor presidente, conforme el registro del sistema electrónico, se emitieron 95 votos en pro, 28 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto que reforma y adiciona En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia energética. Artículo reservado, el artículo 25. No solo son los artículos, también es en los considerandos. El dictamen es más amplio, pero está claro para toda la Asamblea que está reservado a todos los artículos, y así lo expresa el reglamento, aun y cuando estén reservados. Artículos reservados, 25. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo del Partido del Trabajo. Están inscritos el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, David Monreal Ávila, del PT, Zoé Robledo Aburto, del PRD, Fidel de Meich Hidalgo, del PRD, Lorena Cuellar Cisneros, del PRD, Fernando Mayans, del PRD, Benjamín Robles Montoya, del PRD, y Raúl Morón Orozco, del PRD. Por favor, senador Manuel Bartlett, tiene uso de la tribuna. Hasta por 5 minutos. Les pido de favor respeto al tiempo.
Senador Bartlett, sí, bien. El artículo 25, párrafo cuarto, que es el que hemos reservado, establece una serie de planteamientos novedosos. Dice, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el párrafo 28, párrafo cuarto, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado. Y la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Este artículo debe eliminarse y mantenerse en sus términos el actual. Han estado hablando permanentemente aquí y ponderando la creación de las empresas productivas del Estado, que son entidades que no existen en el derecho mexicano. Es una transformación que tiene efectos importantes porque su finalidad, al inventar estas empresas productivas, es decir, Pemex va a ser, en lugar de una entidad pública, va a ser una empresa productiva. ¿Qué es una empresa productiva? Esta invención ajena al derecho mexicano es un artilugio para darle a las empresas características del sector privado. Y tiene eso diversas consecuencias. Al cambiarse el organismo público en esta entelequia que se llama empresa privada, imagínense, Pemex es ahora una empresa productiva del Estado. Y entonces queda fuera de todas las características que tiene el derecho público de responsabilidad, de atención y de funciones de carácter público. La creación de esta entelequia así nada más planteada, sin ninguna definición, aunque hayan hablado todo el tiempo de ellas como la gran novedad y una maravilla, lo único que persiguen es darle características de sector privado y, como veremos más adelante, van a estar siendo manejadas a fin de intervenir en su organización, en el personal, en los recursos del personal que van a ir limitando. De manera que es una trampa para llevar a Pemex a una naturaleza diferente, que inclusive estando ya desvinculada de su estructura pública, lo único que va a hacer posible es que la desaparezcan más rápido. Es este tipo de medidas que no tienen ningún sentido, y para poder entender lo que significan es colocarse en la posición privatizadora, que es la que cruza todo este galimatías que es la reforma prianista, que no va a funcionar y va a crear enormes problemas en el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría informe económica, consulta a la Asamblea si es de aceptarse a discusión la reserva que presentó el senador Manuel Bartlett Díaz y le dé lectura. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. No se admite discusión. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD para presentar su reserva hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Muchas gracias, ciudadano presidente. La verdad es que resulta realmente paradójico ver este enorme festejo cuando esta es la primera vez en la vida legislativa, y miren que me ha tocado la oportunidad de participar en varias legislaturas, que lo único que está aprobado es la exposición de motivos. Esta se trata indudablemente de una victoria pírrica. Y una victoria pírrica es aquella que se obtiene con mayores pérdidas del bando presuntamente vencedor, donde el que se llama vencedor recibe mucho mayores daños que el vencido. Y eso lo vamos a constatar en muy corto plazo aquí en nuestro país. Originalmente mi intervención en torno a este artículo iba a girar en torno a la mediana rectificación que se hizo respecto a eliminar como actividades estratégicas del país al petróleo, los demás hidrocarburos y la electricidad. Era insostenible que eliminaran ese planteamiento, aunque lo restringieron evidentemente solo a la exploración y extracción del petróleo y solamente a la distribución de la electricidad. E iba a concentrarme en demostrar lo absurdo de la privatización de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí vino el director de CFE, el licenciado Francisco Rojas, a decirnos que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa de excelencia, que atendía el 98% de la demanda nacional, que producía con costos inferiores a los que producen energía los particulares, por debajo del 40%, pero que lamentablemente la participación de permisionarios privados había ido ganando indebidamente terreno y ya aportaban el 45% de la energía que se distribuye en el país, cuando absurdamente también se mantiene infraestructura ociosa ya generada para la electricidad en un porcentaje similar al que representa el 45% de la producción de particulares, a quienes CFE transmite hoy el 30% de su presupuesto y ahora se convertirá prácticamente en un contratista para distribuir la electricidad. Pero quiero cambiar el tema porque ustedes modificaron indebidamente, ya lo dijimos, este dictamen. Y miren que uno se lleva sorpresas y cómo se establece nuevamente una práctica de desprecio profundo a los trabajadores y en este caso a los trabajadores petroleros. Y a mí me gustaría conocer la opinión del senador Romero de Champs, quien indudablemente, siendo compañeros en el Senado, somos adversarios políticos, somos adversarios en la lucha sindical. He criticado severamente cómo el sindicato petrolero es parte de un engranaje del corporativo que ha favorecido la corrupción en la empresa, donde la corrupción del sindicato es infinitamente menor a la que representan la de los directivos. Pero la trampa que le han puesto aquí a los trabajadores petroleros repite nuevamente lo que hicieron en la reforma educativa: generar una situación de excepción para liquidar al sindicato de trabajadores petroleros, para eliminar el contrato nacional de trabajo,
al establecer en esto que ustedes introdujeron indebidamente en el dictamen, que la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento y procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneración de su personal. La propia ley establece que Pemex y CFE, hoy organismos públicos, deberán de constituirse como empresas productivas, con lo cual cambiará el régimen laboral y las condiciones de contratación, por lo que resulta absurdo el segundo artículo transitorio, donde dice que se respetarán los derechos de los trabajadores petroleros, cuando en realidad se está planteando ya la terminación de la relación laboral con el organismo público Petróleos Mexicanos y CFE, estableciéndose solamente en el segundo transitorio el derecho a la liquidación de los petroleros. Yo espero que los trabajadores petroleros defiendan a su fuente de empleo y rechacen esta imposición que abona en desmantelar a una institución que de origen fue una fuente fundamental en la construcción de la industria petrolera para el desarrollo nacional. Habrá que ver la respuesta de los trabajadores petroleros, quienes no merecen ser lanzados a la calle en un acuerdo por defender los intereses de particulares. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. A continuación, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos, señor senador. Con su permiso, señor presidente. Las motivaciones que impulsaron al expresidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, buscar la nacionalización de los recursos energéticos fueron las condiciones y problemas laborales que sufrían los trabajadores petroleros a manos de empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, y la necesidad de otorgar soberanía energética a la nación. En este contexto, las empresas norteamericanas principalmente buscaron el amparo de la justicia mexicana para evadir su responsabilidad, y después de que la Suprema Corte de Justicia determinara que la exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo eran legítimas y legales, las empresas petroleras extranjeras acusaron al pueblo de México de conspirar contra ellas. En este contexto, el entonces embajador estadounidense Joseph Daniels declaró que la decisión de la expropiación petrolera desató una ira desenfrenada, exigiendo a los directores de las industrias petroleras de los Estados Unidos que el tío Sam hiciera algo para obligar a que se devolvieran sin demora a sus dueños los bienes expropiados, o bien que se empleara la fuerza y se llegara hasta la guerra con México. Afortunadamente, el gobierno norteamericano estaba más al pendiente de los problemas internacionales que alertaban de una posible Segunda Guerra Mundial que en defender los intereses de las empresas petroleras de ese país. En este contexto, que México logró un avance en exceso significativo
no solo para los trabajadores petroleros de aquella época, sino también se garantizaba el futuro de millones de mexicanos a través de la renta petrolera que sería aprovechada para beneficio de la nación. Hoy en día, lamentablemente, han logrado que la sociedad olvide el esfuerzo de aquella generación de mexicanos y mexicanas que alcanzaron la soberanía energética. A través del engaño se ha tratado de distorsionar la historia, ajustando a su conveniencia las palabras del general Lázaro Cárdenas respecto del dominio de los recursos energéticos del país, pero no hay nada más falso y falaz que eso. En el Congreso de 1933, el Partido Nacional Revolucionario acordó un programa de actividades para el periodo presidencial de 1934 a 1940. En este plan sexenal establecieron como propósito profundizar el papel del Estado en materia de recursos naturales y consolidar la soberanía del país. E incluso el mismísimo general Lázaro Cárdenas, en su campaña presidencial, dejó en claro la necesidad del intervencionismo estatal en el control de los recursos naturales y su importancia en el desarrollo industrial de México. Es decir, la historia nos enseña que el verdadero fondo de la explotación petrolera no es otro que la necesidad del Estado mexicano de controlar y mantener la rectoría del sector energético y asegurar la soberanía energética. En este sentido, buscar legitimar una reforma energética falseando la historia no es otra cosa que traicionar a los mexicanos, pues se pretende favorecer intereses de pequeños grupos y no el interés general de la nación. La soberanía es el poder supremo, lo que está por encima o sobre todas las cosas. Por tal razón, el máximo ideal de cualquier Estado es lograr una soberanía frente a las demás naciones del mundo y no tener dependencias económicas, sociales, energéticas o políticas de los demás estados. Lo anterior es fundamental, pues solo en la medida en que un pueblo logre ejercer su soberanía, es un pueblo que puede escribir su propia historia. Para México, alcanzar su soberanía le ha costado cientos de años y millones de muertes, a fin de lograr ser un país independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, lo que hoy está en juego no solo es cómo y a quién dejar extraer el petróleo o cómo venderlo. Está pendiendo de un vilo la soberanía de la nación y con ello el futuro de México. El futuro que el general Lázaro Cárdenas, presidente por el Partido Nacional Revolucionario, alguna vez protegió. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se inscriben los ideales que persigue y busca alcanzar el pueblo de México. La Constitución es la brújula que nos indica hacia dónde debemos encaminar los esfuerzos de todos los días. Los millones de mexicanos y mexicanas, ahí se inscriben las ideas de cómo debe de ser el país que anhelamos alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Lo que se pretende hacer es inscribir con letras de oro en la máxima ley de México que el ideal por alcanzar es el de un país sin soberanía energética, sin memoria histórica y sin rumbo fijo, porque hay que preguntarse qué pasará cuando el petróleo se agote, cuál va a ser el sustento de las futuras generaciones para buscar el desarrollo económico y el bienestar social. Concluyo, señor presidente. De lo anterior es que se afirma que agotar la riqueza natural de México es asegurar un futuro devastador. Por lo tanto, no se debe modificar el artículo 25 de la Constitución Federal y el Estado debe seguir manteniendo la propiedad y el control sobre los organismos estatales y aprovechamiento directo de la renta petrolera. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Consulte la Secretaría en forma económica a la Asamblea si es de aceptarse a discusión la reserva del senador David Monreal. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto y después el senador Fidel de Médicis Hidalgo.
Con su permiso, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, permítanme hacer una reflexión muy breve antes de presentar ante ustedes mi reserva al artículo 25, a partir de reflexiones que en estos breves minutos después de una acción política que tomamos nosotros, he escuchado de senadores de partidos distintos al mío. Y me alegra porque escucho opiniones encontradas, escucho opiniones que, aunque lo dicen en voz baja, de alguna manera avalan lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo frente a la nación es esto. Estamos a las 12:19 de la noche todavía en un debate entre partidos y entre senadores. Y creo que esto debe de servirnos, lo que acaba de ocurrir, a reconocer y a saber que debemos de superar esa idea a la cual estamos tan acostumbrados de pensar en que las formas son el fondo de la política, a que el protocolo, las cortesías, las buenas costumbres, los buenos modales, lo son todo. No, senadores, no hay que confundirnos. Eso no es la política. Forma parte de la política, pero no es la política. La política nunca en la historia ha sido de los bien portados. Los bien portados solo son aquellos que terminan por validarse ante los guardianes de la moral en turno. Ojalá nadie de los aquí presentes tenga esa aspiración. Qué bueno lo que está pasando hoy en el Senado de la República. Ojalá que sirva para que la democracia mexicana vibre, para que la democracia mexicana se sacuda y se desempolve un poco de estas viejas concepciones de cómo se debe de hacer política en nuestro país. Respecto a la modificación constitucional al artículo 25, me parece que es el mejor botón de muestra de lo privatizadora que es esta reforma. Crear un concepto, fíjense qué pomposo suena, empresa productiva del Estado, es como ahora se pretende denominar a la CFE y a Pemex. Y en el puro nombre se está implicando que ninguna de las dos empresas era productiva, lo cual de principio es totalmente falso. El hecho es que aquí la propuesta es simplemente darles un carácter de empresas productivas porque dicen que no lo son. Hay que revisar los números de Pemex y de la CFE para poder hacer esa aseveración. Se aleja con esta aprobación de este artículo totalmente del sentido social a las empresas del Estado. Y eso es lo más grave, porque en todo este debate se ha explicado por qué la reforma, se ha explicado cómo se pretende hacer supuestamente más productiva a Pemex y a CFE, pero el gran debate que no ha estado aquí es ¿para qué? En todo el dictamen busquen la palabra pobreza, busquen si hay alguna referencia al sentido social de esta reforma. Muchos de los senadores que han defendido la reforma se han declarado totalmente amantes de la reforma a la brasileña, pero olvidan que la diferencia entre esta reforma y la de Brasil es que ellos primero pusieron los para qués y luego cómo. Y ellos emprendieron una cruzada de a de veras para acabar con la pobreza extrema y decidieron hacerlo a partir de su riqueza petrolera. Ese es el debate que ha estado faltando en esta reforma, y en el 25 es con el que se establece prácticamente un alejamiento total del sentido social de la reforma energética. Creo, compañeros senadores, que estamos ante la terrible situación de poner nuevamente en nuestro país la carreta delante de los bueyes. Si primero hubiéramos resuelto para qué queríamos esta reforma, a los que somos de estados pobres nos habrían puesto en una grave situación, nos habrían comprometido si nos hubieran dicho que esta es una reforma social para acabar con la pobreza.
Pero no es así. Es una reforma energética para generar riquezas individuales y generar pobrezas y más deudas sociales a nuestra nación. Por eso es que estoy reservando este artículo 25 y ojalá esta sacudida, esta forma de hacer vibrar a la democracia sirva para levantar sus conciencias. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse discusión la reserva del senador Zoé Robledo. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis para presentar reserva del artículo 25. Hasta por 5 minutos. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos estado insistiendo en que esta reforma que ya se votó en lo general es una reforma que entra en contradicción absoluta con el espíritu del Constituyente de 1917, que con mucha claridad planteó que, tratándose de las áreas estratégicas de la nación, el único que podía tener la rectoría es el Estado mexicano. En el artículo 25, ustedes incorporan conceptos como procedimientos de contratación y demás actos jurídicos. ¿Y cuáles son los procedimientos de contratación? Es decir, los aspectos en que se va a consolidar la relación de voluntades entre el contratante y el que contrata. En el artículo 4 transitorio se define lo que son los demás actos jurídicos. Y yo sí quiero, compañeros senadores, compañeras senadoras, que aunque ya es tarde, pudieran poner atención a lo que van a aprobar. Ustedes sostienen que no se comparte la rectoría de los hidrocarburos y de la electricidad. Sin embargo, se están definiendo lo que son los contratos de utilidad compartida y que no es otra cosa que compartir la renta petrolera. Es decir, se está compartiendo con la iniciativa privada, ya sea nacional o extranjera, este asunto tan importante. La renta petrolera representa en el país de cada 100 pesos del presupuesto de la Federación, 40 provienen de la renta petrolera y hoy se va a compartir con los privados, fundamentalmente las transnacionales, el 40 o el 60% de la renta petrolera que será para ellos. Haciendo un cálculo conservador, decíamos en una participación anterior que estaríamos hablando de que si la producción fuera de 1,5 millones de barriles diarios para exportación, entonces aproximadamente serían 20,000 millones de dólares. Compañeros, tenemos, según la CEPAL, en una estadística que dio a conocer la semana pasada, tenemos 60.6 millones de compatriotas en pobreza patrimonial, 30 en pobreza alimentaria y 10 millones de nuestros infantes están en esta condición de pobreza alimentaria. Esos 20,000 millones de dólares, sin duda, que servirían para ayudar a que nuestros compatriotas salieran del fondo del sufrimiento humano donde actualmente se encuentran. También define lo que son contratos de producción compartida. Ustedes dicen, el petróleo es de los mexicanos, sí,
como decía el senador Penchina, mientras esté en el subsuelo, porque una vez que se saca del subsuelo, entonces se tiene que compartir con la compañía que se está contratando, porque los contratos de producción compartida son eso, un porcentaje de la producción que